Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Novodoc. Hoy quiero darle la bienvenida a una gran colega y amiga, Margarita Pico. Ella es médico, bueno, tiene la especialidad ya en medicina deportiva. Buenas noches, Margarita, bienvenida a Novodoc. Buenas noches, Margarita. Bienvenida a Novodoc. ¿Sí me escuchas? ¿Doc? Margarita, ¿nos escuchas? Estamos al aire. Ya estamos al aire. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Margarita Pico. Ella es médico especialista en medicina deportiva. Quiero darte la bienvenida, Margarita. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo fraterno para todos. Un gusto poder compartir este hermoso espacio con todos ustedes, en donde podemos conversar un poquito y ayudar a nuestra comunidad. Excelente. Mira, es muy importante este tema que la salud en el adulto mayor, y realmente es muy preocupante porque si tú piensas bien, la mayoría de personas, todos tenemos un adulto mayor en nuestras casas. Entonces sí sería importante saber el cuidado que tenemos que tener hacia ellos, ¿no? Entonces, hay unos dos términos médicos que no se manejan, que nadie conoce o conoce muy poco. Podríamos aclarar estos términos. La geriatría. Bueno, la geriatría como es una especialidad
de la medicina. Sí, la geriatría es una especialidad de la medicina que se encarga precisamente en atender a todos los adultos mayores. Aquí en Ecuador se consideran adultos mayores a todas las personas mayores de 65 años de edad. Esta especialidad se encarga de ver específicamente las patologías más comunes o las enfermedades más comunes que van presentando mientras nosotros vamos envejeciendo, como pueden ser, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas en las articulaciones, etcétera. La geriatría se encarga específicamente de este grupo de edad, mayores de 65 años. Excelente. ¿Y la gerontología? Bueno, la gerontología abarca ya el tratamiento global, no se enfoca solamente en el tema de las patologías, sino del envejecer con dignidad, por decirlo de alguna manera, o el envejecer con buena calidad de vida. Trabaja la parte psicológica, la parte física, la parte preventiva, para disminuir incluso el tipo de enfermedades que se pueden prevenir. En este caso, por ejemplo, con una adecuada alimentación, con un adecuado estilo de vida. Abarca en sí un programa. Sí. Actívale el micrófono, eso. Eco. Ya, bueno, aclarando estos dos términos realmente, porque muy pocos lo conocen, que la geriatría es una especialidad, como lo acaba de decir nuestra doc Margarita, y también la gerontología. Bueno, abordando ya el tema, ¿qué actividades físicas podrían realizar nuestros adultos mayores, teniendo en cuenta de que, bueno, como adultos mayores tienen ya comorbilidades, es decir, tienen ya patologías de base, como lo decía la doctora Margarita, tienen ya, o sea, hipertensión arterial, o tienen ya diabetes, o tienen ya algunos problemas articulares. Entonces sí sería muy bueno encaminar de una manera adecuada qué ejercicios podrían hacer, y bajo la supervisión de los cuidadores o familiares que estuviesen, que estuvieran cuidando a nuestros adultos mayores, ¿no? Margarita. Sí, bueno, nosotros tenemos que partir desde una premisa, y es que todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a ser adultos mayores. Así es. Entonces, el primer mensaje para todos y cada una de las personas que tienen un adulto mayor en su casa, que son responsables de un adulto mayor, es tratar a ese adulto mayor como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Porque muchas veces nosotros, en el mundo tan ocupado que tenemos, por la edad en la que estamos, podríamos llamarle la edad de la productividad, nos olvidamos que en casa tenemos un adulto mayor que necesita ser escuchado, que necesita relacionarse con la familia, que tiene ya necesidades especiales por el mismo deterioro normal que va teniendo nuestro cuerpo conforme envejecemos. Y una de las cosas principales que nosotros debemos hacer es primero integrar a nuestro adulto mayor a todas las actividades de nuestra casa. Esto quiere decir que sean partícipes, por ejemplo, en la preparación de los alimentos, en el arreglo de la vivienda, en el arreglo del jardín, en realizar caminatas y actividades que le permitan al adulto mayor sentirse primero parte integral de esa familia. Que es una de las cosas que a veces nosotros nos olvidamos, y muchas veces nosotros delegamos a los adultos mayores responsabilidades como, por ejemplo, el cuidado de los nietos, que no lo hacen como como un disfrute de sus nietos. Muchas veces se ven involucrados ya en la responsabilidad de volver a ser padres de sus nietos. Y esas son las cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y delegamos a los adultos mayores actividades que ellos ya pasaron y no están en la época de realizarlas. Esto va a generar en el adulto mayor situaciones de estrés, cansancio, que muchas veces no va a poderse ver recuperado
Y generalmente esto desemboca en que el adulto mayor se vuelva irritable, se vuelva mal genio, porque no tiene los tiempos de descanso ni el nivel de tranquilidad que a esta edad ellos necesitan tener. Dentro de esto, por ejemplo, es fundamental y muy importante que el adulto mayor realice actividad física diaria. Y esto va a ir en relación y en dependencia de cuánta patología o cuánta enfermedad tenga este adulto mayor. Si nosotros tenemos un adulto mayor que toda su vida ha sido activo, difícilmente va a ser un adulto mayor con muchas enfermedades que le limiten en su movimiento. Por el contrario, si nosotros hemos sido sedentarios durante toda nuestra vida, cuando nosotros lleguemos a ser adultos mayores vamos a tener mayor riesgo de tener muchas más enfermedades que podemos. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión incluso, son patologías que se pueden prevenir desde mucho antes. Y que cuando ya las tenemos, cuando somos adultos mayores, podemos mejorarlas o disminuir la intensidad con la actividad física diaria que debemos realizar. Más o menos, ¿qué actividades en concreto podríamos realizar con los adultos mayores? Bueno, nosotros tenemos que clasificar a los adultos mayores en dos grupos. Los adultos mayores que se encuentran en la zona urbana, que son adultos mayores en esta época de pandemia sobre todo, que viven en departamentos o viven en espacios reducidos. Todos los adultos mayores que se encuentran en espacios reducidos o en apartamentos y que tienen dificultad de salir a un espacio de campo abierto, deben realizar actividades con los implementos que tienen en su hogar. Por ejemplo, es muy importante la movilización de todas las articulaciones, hombros, codos, muñecas, rodillas, cadera, con movimientos que permitan lubricar estas articulaciones. Podemos trabajar también sentados en una silla, con la espalda pegada al respaldo del asiento y hacer ejercicios que nos permitan la extensión de brazos hacia arriba, hacia adelante, hacia los lados, con series y repeticiones de 5 a 10 repeticiones sin ninguna carga de peso. Luego podemos repetir estos ejercicios con 2 botellitas de agua, por ejemplo, o 2 botellitas rellenas de piedritas o de arena, que van a permitir tener diferentes pesos y permitir el fortalecimiento del tren superior, de sus brazos y de sus hombros. Así también podemos hacer de la misma forma, sentados en la silla, la extensión de las piernas, de una pierna luego de la otra, sosteniendo por 3-4 segundos en el aire la pierna y luego bajarla. Podemos hacer también ejercicios en donde el adulto mayor pueda caminar por todo el espacio libre que puede tener por la cocina, por la sala, por los dormitorios, a un paso un poco acelerado que le permita subir su frecuencia cardíaca. Luego de esto, tenemos otro grupo de adultos mayores, que yo les llamo los adultos mayores y todos los que viven en zonas abiertas, que yo les diría que son los privilegiados, que tienen mucho espacio verde, que tienen lugares para caminar, para desestresarse, están rodeados de naturaleza. Ellos pueden salir a hacer caminatas y actividades de jardinería que les permitirán desarrollar su fuerza y hacer ejercicios, tanto para un grupo como para el otro, ejercicios de respiración que permitan que sus pulmones se expandan y vuelvan nuevamente a su posición normal para mejorar la calidad de la respiración y la ventilación pulmonar. Excelente. Estos ejercicios que tú acabas de mencionar, los deben hacer siempre supervisados por alguien más, ¿no es cierto? Pues ya sea por un familiar o con los cuidadores, digámoslo así. Sí, es muy importante el realizar la actividad física siempre con la supervisión de un responsable o un cuidador. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces los adultos mayores, al realizar movimientos, no pueden, por ejemplo, cargar mucho peso, pensando que van a avanzar el peso que están trabajando,
o pueden apoyarse demasiado fuerte en la silla, que puede causar inestabilidad en la silla. Y siempre es importante que el adulto mayor no esté solo, porque también se trabaja mucho la parte psicológica. Nuestros adultos mayores tienen toda una vida de historias para contar, para enriquecernos con sus historias. Y mientras realizamos la actividad física, tiene que ser una actividad física integral. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos ni idea de cómo bailar un vals, cómo bailar un pasacalle, cómo bailar una música autóctona, que nuestros adultos mayores lo hacen a la perfección porque era el reggaetón. ¿Sí? Entonces, estos son espacios en donde podemos compartir con el adulto mayor. Mientras el adulto mayor baila, está trabajando toda su musculatura, toda su estructura corporal, y también está trabajando la coordinación. Y esto hace que el adulto mayor se mantenga en una buena forma. Aparte, que nos pueden enseñar todo este tipo de bailes que nosotros ya no manejamos ni aprendimos. Y se hace una relación muy bonita entre el compartir con los más jóvenes todas las historias y toda la historia de vida que tiene un adulto mayor, todas sus experiencias, que le van a llenar. El hecho solamente de poder contarles y recibir la atención de quien le está escuchando va a hacer que dentro de su cerebro se liberen endorfinas, que son las hormonas del bienestar, y el adulto mayor se va a sentir bien, se va a sentir feliz, se va a sentir integrado y va a favorecer muchísimo en su salud. Excelente, Margarita. Realmente es muy, ¿cómo te digo? Es muy, bueno, tenemos que tener un cuidado tal a nuestros adultos mayores porque recordando, ellos hicieron, o sea, dieron toda su vida por ponernos a nosotros en donde estamos, ¿no? Y se merecen el respeto y cuidado de nosotros hacia ellos. Hay una situación que realmente hay hay entre los familiares. O sea, hay un adulto mayor, qué sé yo, en una determinada familia, digámoslo así. Y al escucharte decirte todos los beneficios que le da el movimiento, los ejercicios, pero siempre tiene que estar supervisado ya sea por un familiar o por un cuidador. ¿Tú qué les recomendarías a las personas que dicen que no tienen tiempo y esos viejitos están ahí arrumados, digámoslo así, un término muy duro, pero están ahí solos y les dejan los familiares ahí? Entonces, ¿qué podríamos aconsejarles o qué les podríamos decir a ellos? Bueno, primero, recordar que todo lo que nosotros hagamos con ellos es lo que nuestros hijos y nuestros familiares están viendo. Así es. Y al pasar de los años es lo que ellos harán con nosotros, porque esto solamente es una cadenita de vida. Segundo, es muy importante que nosotros, por lo menos, si no podemos estar con el adulto mayor el tiempo necesario, y no estamos diciendo pasar 24 horas con el adulto mayor, sino darle por lo menos 1 hora diaria de su vida para compartir con él, lejos del teléfono celular, lejos de la televisión, lejos de todos los distractores que ahora nosotros tenemos. Pero en el caso de que por trabajo, por distancia o por alguna otra razón nosotros no podamos darle al adulto mayor un pedacito de lo que ellos nos dieron a nosotros, es importante el recomendar formar un núcleo de apoyo, un círculo de apoyo. Y este círculo de apoyo se puede organizar a nivel de barrios o a nivel de las casas vecinas. Siempre hay adultos mayores alrededor. Entonces, la idea es formar una red de apoyo, y para esto, por ejemplo, podemos ayudarnos con los centros de salud tipo A, que tienen los clubes de los adultos mayores, con las juntas parroquiales, con las reuniones que se hacen en las iglesias, y el ir reuniendo a los adultos mayores para permitir primero que se conozcan y segundo que puedan hacer actividades en conjunto. Si nosotros nos organizamos de tal forma en el barrio, de pronto yo no puedo cuidar al adulto mayor, pero yo sí puedo proporcionar los refrigerios para que una tarde se reúnan los abuelitos a contar sus historias, hacer un poquito de ejercicio, una vez por semana darnos el tiempito para sacarles a caminar,
que son actividades que no nos van a demandar mucho dinero, pero que van a aportar muchísimo en la vida de nuestro adulto mayor. Así es. Yo realmente, o sea, te preguntaba esto porque es muy, es muy triste, porque, bueno, yo he tenido contacto con un centro de cuidado de adulto mayor acá en la ciudad de Archidona. Y bueno, ellos están al cuidado de unas monjitas. Entonces, las veces que yo he ido, los adultos requieren muchos cuidados. Ellas les quieren, o sea, son muy bien cuidados los adultos, no mal puedo decir. Sin embargo, o sea, la queja de algunos abuelitos era de que no les van a ver. Entonces, cuando tú realmente, o sea, te haces cargo de un adulto mayor y dices, o sea, no tengo tiempo, lo vas y lo pones en un centro de atención especializada, aparentemente, pero lo dejas ahí. Entonces, o sea, la pregunta es, o sea, ¿qué les dirías a los familiares quienes van y les dejan y les olvidan? Bueno, decirles que ellos no les dejaron a ellos cuando eran bebés, que pese a sus Exactamente. ocupaciones, a sus trabajos, a sus problemas, a sus dificultades, muchos de ellos serán madres o padres solteros, no les abandonaron. Y recordarles también que cada padre hizo lo mejor que pudo en su momento. Muchas veces nosotros dejamos y abandonamos a nuestros adultos mayores porque dijeron, no, es que entre comillas nosotros pensamos, a mí no me cuidó, a mí no me vio, a mí no me dio. Pero el hecho de que nosotros hayamos llegado a ser adultos quiere decir que tuvimos a alguien atrás de nosotros que nos alimentó, que nos vistió, que nos dio un techo donde vivir, que nos dio un espacio para salir adelante. Entonces, decirles que hagamos un minutito de conciencia, que nos autoperdonemos y que aprovechemos mientras los tengamos con vida. Porque después podemos ir a dejar flores todas las semanas, podemos decir que era Así la es. mejor persona, podemos decir que darnos golpes de pecho diciendo por qué no hice, por qué no fui. Y las cosas se hacen en vida. Y el momento y la vida es tan cortita que nuestros adultos mayores hoy están y el día de mañana no están, y nosotros tenemos que disfrutarlos mientras estén. Porque vuelvo y le repito, todo lo que nosotros hagamos con nuestro adulto mayor es lo que la vida nos devolverá cuando a nosotros nos toque ser adultos mayores. Eh, ¿Tú tal vez conoces algún centro de atención especializada para adulto mayor? Bueno, aquí en Tungurahua hay un centro gerontológico que se encuentra en Patate. Es un centro Ya. gerontológico donde están adultos mayores, donde reciben cuidado y atención. También hay otro centro de adultos mayores abandonados que se encuentra en techo propio, donde son abuelitos que se encontraban en mendicidad. Pero realmente, como tú bien lo dices, lo más triste es la soledad que ellos sienten. Muchas Sí, veces, es muchos de mucho. estos abuelitos han dado ya sus terrenos, sus herencias a sus hijos, y los hijos lo que hicieron fue ir y dejarlos en un asilo y olvidarse de ellos. Realmente es muy doloroso el ver cómo termina la vida de un ser humano que dio muchísimo por sus hijos y por su familia. Sí, es muy triste, la verdad. Realmente, pero hay unos grupos, he escuchado yo que hay unos grupos de cuidado, había un programa hace algún tiempo que se llamaba Adopta a un adulto mayor, pero creo que ese programa ya se perdió, porque acá como te digo, este centro que he tenido contacto, ellos tenían ese programa, y, o sea, y un voluntario iba y se hacía, o sea, se ponía al cuidado del adulto mayor, se designaba, entonces él estaba al pendiente, haciéndole compañía, haciéndole conversa, porque con lo que hemos conversado realmente se sienten muy solos, o sea, pese a que están las personas que les cuidan, ¿no? Pero se sienten muy solos. Y eso es, o sea, se siente, o sea, es raro, pero se siente esa soledad. ¿No has escuchado tal vez de eso? Los grupos Sí,
de adopte un adulto Antes mayor. había un grupo y aquí en Tungurahua también había un grupo scout, del grupo scout, que iban a hacer voluntariado con los adultos mayores, en donde les visitaban, conversaban, les hacían bailoterapia, risoterapia, pero esto no era específicamente de un responsable de un adulto mayor, sino era un grupo de jóvenes que se encontraban haciendo este tipo de actividades como parte de su desarrollo personal. Ahora ya no existe el voluntariado como tú lo estás mencionando, pero sí sería muy importante el poder trabajar en este tema. Hay muchos jóvenes que nunca tuvieron un abuelito. Uh-huh. Y es la oportunidad de adoptar un abuelito y poder tener la oportunidad de conocer la vida de estas personas. Son realmente historias muy interesantes. Todavía hay abuelitos que nos cuentan sus historias de cuando hacían sus deberes con un candil o con una lámpara, de que tenían clases por la mañana y por la tarde, de que salían de la escuela y tenían que ir a cargar agua en los fondos, por ejemplo, al río para poder tener agua para cocinar, cocinaban a leña. Realmente son aventuras que ellos lo vivieron como parte de su normalidad, y que le aseguro que si nosotros nos ponemos a vivir un solo día de los que ellos vivieron en su infancia, no lo logramos. No logramos, sinceramente, porque estamos tan dados a la tecnología y realmente tenemos, como tú mencionabas, los distractores que realmente son muy fuertes, y realmente o ya estás en el teléfono o en tu trabajo. Entonces, sí demanda mucho cuidado. Mira que eso está generando ahora una tendencia a que, por ejemplo, personas con 40, 45 años tengan ya enfermedades de adulto mayor. Tú puedes encontrar ya personas con 35, 40 años con hipertensión, puedes encontrar personas de 40, 45 años ya con obesidad mórbida, con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, y más que nada hay algo que está produciéndose mucho ahora, que es la sarcopenia, que es una disminución de la masa muscular. Y tú tienes ya ahora personas de 40, 45, 50 años con las columnas ya totalmente desviadas por el tema de una falta de fortalecimiento de la masa muscular. Y esto va a generar que para las próximas generaciones los adultos mayores que tengamos realmente van a tener patologías realmente muy graves, y se va a disminuir y a cortar el estilo de vida por el tema de que nosotros no hacemos actividad física como parte de nuestra vida diaria. Claro, hay un tema que se me viene a la mente. ¿Hasta cuándo sería prudente dejarle conducir a un adulto mayor? Porque hay algunos adultos mayores que conducen, y conducen muy bien. Yo conozco un par de casos, pero hay otros que ya no lo hacen tan bien, pero no lo aceptan. Yo te hablo por un adulto mayor que, bueno, es muy cercano a mí, y él no quiere soltar el volante. Imagínate, hay algunos que están en este caso, y bueno, creo que es por varias cosas, la verdad. ¿Qué recomendarías tú en estos casos? Bueno, primero tenemos que saber cuál es la profesión del adulto mayor, porque si la profesión del adulto mayor fue ser conductor, ten la plena seguridad que tendrá 90 años, disminuirán sus reflejos, pero conducirá muy bien. Muy diferente es, por ejemplo, en tu caso, que tu profesión es ser médico, y conducir es solamente la necesidad que tienes para ir y regresar de tu trabajo. Yo creo que es muy importante una evaluación médica en donde nosotros podamos evaluar cómo está la acción, el efecto de acción-reacción del adulto mayor a los diferentes estímulos que se producen durante la conducción. Y también el hecho de que el dejar de conducir significa para el adulto mayor una limitación, y es un sinónimo de perder la autonomía. Entonces, cuando nosotros vayamos a
vemos que un adulto mayor ya es como que muy riesgoso manejar, es muy importante el apoyo psicológico para que el adulto mayor pueda entender que está entrando en ese ciclo y no lo tome como que a la negativa y hasta se enojan, se molestan. Así es. Y generan muchos conflictos dentro de la familia, y muchos adultos mayores, como se van haciendo como niños, se encaprichan y de adrede hasta para ir a comprar el pan agarran el carro y se van, o agarran el carro y se pierden y no le dicen absolutamente a nadie a dónde se fueron. Entonces son cosas que tenemos que manejar con mucho tino y con mucha delicadeza. Es como en nuestro caso decirle a un cirujano, ¿sabe qué? Usted ya no puede operar. O decirle a un pediatra, usted ya no puede ver niños. Es lo mismo con el adulto mayor. O decirle a un profesor, usted ya no puede enseñar nada. Entonces le va a decir, ¿cómo así? Pues si yo toda mi vida he hecho esto. Exacto. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer siempre es tener empatía, ponernos en los zapatos de la persona con la que nosotros estamos tratando. Solo cuando nosotros aprendamos a ponernos en los zapatos de la otra persona, vamos a poder entender un poquito qué es lo que siente. Porque a veces nosotros como hijos o como familiares tomamos la actitud de dar una disposición y decirle, ¿sabe qué? Usted ya no puede manejar. Y él te va a decir, imponer. ¿por qué? Si yo todavía puedo, yo sí puedo. Pero si nosotros vamos apoyándonos de la parte psicológica, en mi caso, por ejemplo, mi padre con 90 años, el chofer toda la vida, manejaba bien, pero nosotros teníamos ese miedo de que le pasara algo cuando manejara. Entonces se manejó la parte psicológica de tal forma que le dijeran, papi, usted ya no necesita manejar, tiene un Jaime para que le lleve. Exacto. Y tomándole desde esa perspectiva de que estaba en otro nivel y tenía chofer para que le lleve a todo lado, se manejó de una forma súper chistosa, porque incluso mi papi les decía a mis hermanos o me decía a mí, Jaime, necesito ir a la peluquería. Entonces es una forma agradable de hacer esta transición y de cambiar la situación del adulto mayor, pero en positivo. Claro. Hay otro aspecto, porque cuando los adultos mayores, o sea, ya pasan a esta situación de, digamos, fueron toda su vida, o sea, entes de producción, pero, o sea, tú ya les quitas la opción de trabajar, se deprimen mucho por el hecho de que ya no pueden trabajar o ya no se los permite, no sé, pueden ser los familiares. Entonces, sí sería bueno, o sea, encaminar de una buena manera a que tengan una actividad que, o sea, en la cual se puedan distraer y no caigan en esto de la depresión, porque en el adulto mayor hay mucha depresión. No nos damos cuenta, pero hay mucho. Sí, aquí hay un dato súper importante, y es el hecho de que todos los seres humanos tenemos algo que siempre dejamos pendiente por hacer, porque en nuestra etapa de productividad tenemos que dedicarnos a trabajar, ya tienen la responsabilidad de los hijos, la educación, los gastos de la casa, los pagos, etc. Pero siempre nosotros tenemos algo que siempre quisimos hacer y no pudimos hacer. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre, un adulto mayor dejó de trabajar, está en su jubilación, pero a él siempre le gustaba tocar el piano. O le gustaba muchísimo el tema de la jardinería y sembrar plantitas y cosas así, o el de las flores, o el tejido, o el aprender a coser, que son actividades que no podían hacerlo en su época productiva porque estaban ocupados en mantener sus familias. Entonces, cuando un adulto mayor se jubila y deja de trabajar, realmente se genera una depresión porque se le quitó de su zona de confort. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos en incluirle en una nueva etapa de su vida, que es poder hacer lo que realmente quiera hacer. Y lo que hacemos es dejarles en la casa, no prestarles atención, cuando más bien debería ser al revés. Y para eso es súper importante la comunicación, y es el conversar con el adulto mayor y preguntarle, o sea, si usted no hubiera tenido que
mantenernos a nosotros como hijos, ¿qué le hubiera gustado hacer? Y ahí el adulto mayor se va a acordar de las cosas que él quería hacer, pero no podía porque tenía que mantener la casa. Entonces, hay cosas que muchos adultos mayores les gusta viajar, les gusta aprender de mecánica o aprender a coser. Yo, por ejemplo, cuando sea adulta mayor, yo quiero aprender a coser porque ahorita no tengo tiempo para poder hacerlo y me parece genial el poder coser. Sí, la verdad sí. Ahora son mis pacientes. Solamente cosemos piel nomás nosotros. Exacto, entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que irle mostrando al adulto mayor que su vida de jubilación es una etapa maravillosa, porque ya no tiene que estar preocupado de que chuta a las 8 entro al trabajo y si llego tarde voy a tener problemas. No, puede dormir a sus anchas, puede tomarse un baño extremadamente largo, puede preparar los alimentos como a él le gustan y no le toca comer en el restaurante y solo en 30 minutos porque tiene que regresar al trabajo. Entonces, es ir encaminando al adulto mayor a enseñarle nuevamente a disfrutar todas las cosas hermosas que tiene la vida. ¿Tú tienes un centro de atención al adulto mayor o no? No, yo tengo un centro de medicina general y deportiva. Dentro de mi centro de medicina general y deportiva, nosotros atendemos muchos pacientes adultos mayores que vienen con fractura de cadera, problemas de sus rodillitas por artrosis, que es una de las dolencias más comunes en los adultos. Y fracturas por caídas, adultos mayores que han tenido una crisis hipertensiva y tuvieron un derrame cerebral y tienen limitación de la movilidad de sus extremidades. Yo trabajo muchísimo con todos estos pacientes y realmente la riqueza que ellos tienen es extremadamente grande y la alegría que ellos tienen al ser tratados, primero con dignidad y segundo valorando todo lo que ellos son, hace que el adulto mayor en nuestro centro médico se recupere mucho más rápido, mucho más fácil y el objetivo nuestro como centro médico es también inyectarles y enseñarles que la vida tiene millón cosas hermosas, porque el adulto mayor muere cuando pierde el gusto y la ilusión por la vida. Así es. ¿Dónde está ubicado tu consultorio? Mi consultorio está ubicado en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, en la parroquia Picaigua. Es un centro médico que cuenta con todo lo que es fisioterapia, recuperación, fortalecimiento, entrenamiento deportivo, recuperación de lesiones y trabajamos también con el doctor Cristian Romo, trabajamos con el licenciado Rodrigo Pico, con el psicólogo Stalin Romo. Tenemos todo un equipo multidisciplinario para trabajar con todos nuestros pacientes. Excelente, amiga. Una última recomendación para quienes tenemos un adulto mayor siempre en nuestras casas. Yo creo que la recomendación más grande es primero valorar y disfrutar al adulto mayor que tienen en casa, porque nosotros podemos aprender muchísimo de ellos si nosotros abrimos un poquito nuestra mente y nuestro corazón. Ellos tienen toda una experiencia de vida y la han fregado un millón de veces y de todas las fregadas que han hecho han sabido cómo salir. Y esas experiencias de vida a nosotros nos deben enriquecer. Sí, tener un adulto mayor en casa es una bendición, porque es tener la experiencia de toda una vida, que si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón, nos ahorraremos un millón de problemas. Y si ustedes se dan cuenta, los adultos mayores tienen una frase que dicen que solo para la muerte no hay solución. No hay remedio. Y eso lo han aprendido en el transcurso de su vida. Así que disfrutemos de nuestros adultos mayores, veámoslos como ese haz de luz, de experiencia y de vida, y no dejemos que nuestro adulto mayor muera sin la dignidad, sin el amor y sin el cariño de nuestra familia. Antes de concluir, hay una pequeña curiosidad que tengo. ¿Cómo han manejado el tema de COVID con los adultos mayores? Porque imagínate, con esto de la pandemia hubo restricción para irles a visitar, para protegerles, pero sin embargo
lo que hicimos fue dejarles más o sumirles más en la soledad que ya tenían. Entonces, no sé si sepas qué es lo que se está haciendo o algún programa que se esté realizando para retomar, digamos, las visitas yo creo que a los centros, porque siempre había voluntariado eh, o donaciones para los centros de atención especializada a los adultos mayores. Bueno, ahorita todos los centros geriátricos se encuentran ya con la segunda dosis de vacuna, si no todos, la gran mayoría, y esto ha permitido que puedan de a poquito volver a reintegrarse esos voluntarios. Los voluntarios que están asistiendo se realizan pruebas rápidas o pruebas cuantitativas antes de la visita a los adultos mayores, y la utilización de las medidas de bioseguridad, la utilización de la mascarilla, tanto para el adulto mayor como para la persona que va a visitarle, la utilización del alcohol y el distanciamiento de por lo menos 2 metros de distancia, que es lo que se está haciendo al momento. Excelente, Margarita. Mira, ha sido un verdadero gusto contar con tu colaboración. Realmente vamos a tener próximos programas. Quisiéramos contar con tu participación. Hay muchos temas para hablar de adulto mayor y los cuidados que debemos tenerlos, y realmente, bueno, el tiempo es cortito para hablar de todo lo que implica el cuidado que debemos tener con nuestro adulto mayor. Y más que todo, las personas que ya tienen bajo su cuidado, y más que todo tienen esa voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, sí quisiera para invitarte a un nuevo programa en estos próximos meses. Claro que sí, con 1.000.000 de gustos para participar, porque en verdad el tema del adulto mayor, hoy hicimos solamente como que un abrebocas de todas las cosas que nosotros podríamos trabajar y manejar con los adultos mayores, porque podríamos hablar ya temas muy específicos, como por ejemplo el tema de la higiene, el tema del cuidado para evitar, por ejemplo, infecciones de vías urinarias que son muy comunes en los adultos mayores, el tema de qué dieta deben consumir los adultos mayores para evitar problemas gastrointestinales, la actividad física mismo específica ya para un adulto mayor, en dependencia de las diferentes enfermedades que ellos vayan teniendo, el apoyo psicológico que debemos dar siempre a nuestro adulto mayor y el apoyo que debe recibir también la persona que es cuidadora de un adulto mayor. Porque también el estar al cuidado de un adulto mayor con muchas limitaciones genera muchísimo estrés en la persona que le cuida. Y a veces, como familia, delegamos a uno y el resto nos olvidamos. Entonces son 1.000.000 temas de los que podemos tratar y con 1.000 gustos estoy para apoyar. Muchísimas gracias, Margarita. Muy buenas noches. Gracias por participar con nosotros en Novodoc. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo súper grande a todos los que nos están viendo. Un abrazo súper grande para ti y te felicito por hacer este tipo de programas que nos permiten estar cerca de la comunidad y poner un granito de arena para mejorar la vida de muchos. Un abrazo fraterno para todos y gracias por la invitación. Gracias.